Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia y su puntualidad e interés por continuar con este extraordinario congreso. Ahora vamos a entrar al módulo de ortopedia deportiva con el primer tema, que es generalidades de las lesiones musculares, que estará a cargo de la doctora Catherine Fields, que es cirujana ortopédica con cursos de alta especialidad en cirugía articular. Así que bienvenida, doctora. Adelante, por favor. Buenas tardes. Ante todo, gracias por la invitación. Como bien mencionó el doctor, vamos a darles hoy un pantallazo acerca de las generalidades de las lesiones musculares. Importante saber que las lesiones musculares son la causa más frecuente de incapacidad en el deportista, teniendo una incidencia de hasta un 60% más o menos en disciplinas como lo son el levantamiento de pesas, y a pesar de que tiene un buen pronóstico con el tratamiento conservador, cuando hay falla de las consecuencias son dramáticas para el deportista, incluso postergando el retorno del deportista a meses. En cuanto a la anatomía y la biomecánica, importante saber que hablando pues biomecánicamente, hay dos tipos de músculos. Los músculos que tienen función tónica o postural, que tienden a ser músculos monoarticulares, que generalmente vamos a ver en los compartimentos profundos. Entre ellos están el músculo pectíneo, el glúteo medio y los aductores del muslo. Ellos tienen una mayor resistencia a la tensión. Y están los músculos biarticulares, que generalmente son músculos más superficiales, que tienen una capacidad de soportar la tensión menor y que son los que vamos a ver afectados generalmente en los atletas. Entre estos están el gastrocnemio y los isquiotibiales. El mecanismo de lesión va a tener una causa directa, que es cuando hay contacto, o una causa indirecta. Más adelante, cuando les hable de la clasificación, vamos a ahondar un poquito más en esta parte, pero saber que el 90% de las lesiones deportivas van a tener que ver más con contusiones o con distensiones del músculo en vez de laceraciones. En el deportista es muy raro ver laceraciones como tal. La clasificación, pues hay muchas clasificaciones, solo en los últimos 10 años se han descrito 5 clasificaciones nuevas, pero la que más utilizamos hasta ahora por su practicidad es la clasificación en 3 niveles dependiendo de la gravedad de la lesión. Leve, moderado o severo, grado 1, 2 o 3 respectivamente. Entonces las demás clasificaciones, de manera general podemos decir que se pueden agrupar en 3 formas. Aquellas que se basan en los hallazgos clínicos y de imagen, aquellas que se basan en hallazgos solo de imagen o solo clínicos. Una de las más utilizadas es la clasificación descrita por Müller en 2013, que conocemos como el consenso de Múnich, en la cual se toman en cuenta muchos otros aspectos, como lo ven aquí. Ellos toman en cuenta el mecanismo de la lesión, toman en cuenta también si la lesión tiene una causa muscular funcional, que a su vez la dividen en relacionadas a estrés o a sobreesfuerzo, o si tienen una causa neuromuscular, ya sea relacionado a la médula espinal o que tienen que ver ya con el músculo. Y la lesión muscular estructural, en la cual pues lo que se toma en cuenta es el grado de la lesión, si es parcial, si es subtotal o si es total. Como mencioné, hay muchas otras clasificaciones, incluso hay clasificaciones para músculos específicos, que son los que más vemos afectados en el deportista, como los isquiotibiales, los músculos de la pantorrilla. Toman en cuenta la parte pues, de los hallazgos en la ultrasonografía, los hallazgos clínicos y los hallazgos en la resonancia magnética. Esta parte no la voy a ahondar mucho porque va a haber una charla acerca de específicamente los isquiotibiales. Las manifestaciones clínicas, lo más importante aquí, saber pues identificar que cuando tenemos una lesión grado 1, generalmente no vamos a tener un defecto como tal en el músculo, no va a haber afectación de la función del músculo y los síntomas van a ser leves.
A pesar de esto, no se recomienda mantener activo al deportista en esta fase, en este tipo de lesiones, perdón, porque hay un riesgo alto de que haya mayor o que aumente la extensión de la lesión. Ya las lesiones grado 2 sí vamos a tener una afectación, un mayor daño muscular, hay pérdida evidente de la función y sí se puede palpar un defecto a nivel del músculo. Además se puede observar una equimosis que puede aparecer entre el segundo y tercer día y se espera pues que estas lesiones a las 2 o 3 semanas ya estén cicatrizadas y que el paciente más o menos al mes pueda empezar un retorno gradual a su actividad física. Las lesiones grado 3 es cuando ya hay sección transversal del músculo con pérdida completa de la función, dolor intenso y generalmente estas van a ser pues quirúrgicas. En este tipo de lesiones sí el paciente va a permanecer mucho más tiempo incapacitado. Generalmente el retorno se espera más o menos a los 4 meses después de la lesión. En cuanto a la fisiopatología, este es un punto bien importante que debemos comprender los que damos tratamiento a este tipo de lesiones. La cicatrización del músculo, no importa la causa de la lesión, siempre se va a dar en estas 3 fases que aquí les describo. La fase de destrucción, que en esta fase lo que vamos a observar es necrosis de las miofibrillas y también una proliferación de las células inflamatorias. La fase 2, que es la de reparación o remodelación, que consiste en fagocitosis de esas microfibrillas que se necrosaron acá, aparición de una cicatriz y neoformación vascular y de crecimiento neural también. Entre estas 2 primeras fases debe haber un equilibrio. ¿Por qué? Porque ellas se dan casi de manera simultánea y de ellas 2 depende la evolución del paciente realmente. Tiene que haber un equilibrio para poder que haya una regeneración muscular adecuada. Ya la tercera es solo de remodelación, en ella ya las miofibrillas regeneradas van a madurar, la cicatriz se va a contraer y va a aparecer entonces nuevamente la capacidad funcional del músculo. En cuanto al diagnóstico, como en toda patología, una buena historia clínica, un examen físico detallado y tenemos exámenes complementarios. El caso del ultrasonido es generalmente para la valoración inicial porque es económico, podemos hacer una evaluación dinámica del músculo, pero tiene la desventaja de ser operador dependiente. La tomografía ya casi que no se utiliza en las lesiones musculares porque ha sido superada por la resonancia magnética nuclear, que nos brinda mayor resolución de la lesión, nos permite además clasificar mejor la lesión, de hecho muchas de las clasificaciones utilizan resonancia magnética, y también se ha visto en varios estudios, la literatura ha reportado pues que midiendo el tamaño del hematoma, nos sirve pues para saber el tiempo adecuado en que el paciente debe retornar a su actividad física normal y también el riesgo de relesión que tiene ese deportista. Ya pues tenemos ahora mismo también pues se está utilizando y está muy en boga la termografía médica infrarroja, que es esta que vemos acá. Se utiliza este dispositivo en el cual se mide se detectan pues cambios fisiológicos a nivel del músculo mediante la temperatura local que se va a ver reflejada en la termografía en colores cálidos y que nos sirve más que todo para prevenir lesiones en el deportista. Cuando se observa esta actividad aumentada en un músculo, pues los estudios han demostrado que el paciente está en mayor riesgo de lesionarse esa área anatómica y los estudios que se han realizado hasta ahora han mostrado que en futbolistas profesionales puede disminuir el riesgo de lesión hasta un 60%. Sin embargo, no se recomienda ser utilizado como único estudio, siempre debe de acompañarse de otros estudios. El tratamiento, movilización temprana en aquellas lesiones leves y en las lesiones ya de moderadas a graves sí se puede recomendar un periodo de 3 a 7 días de inmovilización utilizando vendajes pues, de este tipo adhesivos. En la fase aguda también es recomendable utilizar pues, el protocolo de RICE, el que conocemos todos, de reposo, frío, compresión y elevación. Está también el uso de medicamentos. Los más estudiados a nivel de lesiones musculares son los antiinflamatorios no esteroideos,
que se ha observado que tienen utilidad en un periodo corto y al inicio de la lesión. No se debe utilizar de manera crónica porque sí se ha visto que son perjudiciales, sobre todo en la contracción excéntrica del músculo. El glucocorticoide sí está completamente contraindicado en lesiones musculares porque se ha demostrado que puede retrasar la eliminación del hematoma, el tejido necrótico y retrasar la regeneración, así como disminuir la fuerza biomecánica del músculo. El tratamiento posagudo, aquí sí ya vamos a incluir entrenamiento isométrico, sin pesas al inicio y luego con pesas cuando ya se tenga dominado sin pesas. Luego de esto, entrenamiento isotónico, cuando ya se realiza el entrenamiento isométrico sin dolor. Y este debe ser realizado sin provocar dolor en el paciente. En el ejercicio isocinético ya lo vamos a introducir es cuando se tengan dominadas las 2 primeras etapas sin dolor. También se puede utilizar contrastes, estiramientos cuidadosos, pasivo y activo del músculo, que nos va a ayudar sobre todo a que la cicatriz en ese momento todavía es plástica y podemos evitar que haya adherencias. El ultrasonido, sobre todo el ultrasonido pulsado, tiene buenos resultados. Hay varios estudios que demuestran que mejora el dolor y disminuye la inflamación. También puede ser utilizado en el periodo postoperatorio. Sin embargo, si el paciente 3 a 5 días después de la lesión sigue estando exactamente igual que al inicio de la lesión con los mismos síntomas, hay que descartar un hematoma intramuscular o que la extensión tisular sea más o mayor de la que esperábamos. En estos casos muchas veces es necesario ya recurrir a procedimientos como la punción y aspiración del hematoma. El tratamiento quirúrgico tiene indicaciones precisas en este tipo de lesión. Cuando hay un gran hematoma intramuscular, lesiones completas, o sea, grado 3, desgarros con poca o ninguna musculatura agonista asociada, lesiones parciales de más del 50% del músculo y cuando hay dolor persistente más allá de los 4 a 6 meses, sobre todo cuando existe también déficit a la extensión porque esto nos puede indicar que haya adherencias a nivel de la cicatriz. En el protocolo postoperatorio se recomienda un vendaje elástico para promover la inmovilización relativa y realizar compresión. Y en algunos pacientes, sobre todo los que tienen lesiones en las extremidades inferiores, en músculos como el cuádriceps o el gastrocnemio, se recomienda descargar al paciente por unas 4 semanas. Hablando pues de las nuevas perspectivas, los factores de crecimiento y las citocinas sí se ha observado que tienen una ventaja a nivel de que pues, son activadores mitogenéticos. El plasma rico en plaquetas también tiene ya incluso revisiones sistemáticas que lo apoyan y que ha observado beneficios sobre todo a nivel de la diferenciación celular y la proliferación celular. Las células madres, se ha observado incluso que no solo las células madres de tipo muscular van a tener que ver con la cicatrización del músculo, sino otros tipos de células madres también. Ya se ha dado también los primeros pasos en cuanto a la terapia génica. Aquí, como vemos, pues ya hay estudios que lo respaldan, pero aún así todavía falta evidencia que nos dé pues, una indicación contundente del uso de ellos. Hay muchos estudios también que combinan estas terapias y que se ha observado que tienen buenos resultados. Consideraciones finales, lo que más nos interesa, saber cuándo el paciente está apto para iniciar nuevamente o retornar a su actividad deportiva. Hay 2 puntos que son económicos y que son prácticos para tomar esta decisión. Uno es que el paciente tenga capacidad de estirar el músculo lesionado tanto como el músculo contralateral sano y cuando haya ausencia de dolor en el músculo lesionado con movimientos básicos. Una vez que el paciente ya presenta estos 2 signos y los refiere también, es adecuado comenzar gradualmente entonces el retorno deportivo del paciente, siempre importante, guiado por un profesional. Gracias por su atención.